La vida tiene una manera curiosa de llevarnos por caminos inesperados. Yo, Alejandro Ramírez, detective privado de 45 años, nunca imaginé que terminaría abriendo mi propia agencia en un pintoresco barrio de la Ciudad de México. Pero aquí estoy, sentado en mi modesta oficina, recordando cómo llegué a este punto. Hace apenas un año, mi vida era completamente diferente. Trabajaba para una de las firmas de investigación corporativa más prestigiosas del país. Trajes caros, reuniones interminables y viajes constantes eran mi pan de cada día. Recuerdo claramente la mañana en que todo cambió. Me encontraba en mi cubículo, revisando unos informes sobre un caso de fraude millonario, cuando mi jefe, Roberto, se acercó con esa sonrisa que solo podía significar más trabajo. Alejandro, tenemos un nuevo caso. Necesito que tomes el primer vuelo a Monterrey esta tarde, dijo, dejando caer un grueso expediente sobre mi escritorio. Suspiré, sintiendo el peso de esas palabras. Roberto, acabo de regresar de Guadalajara ayer. Prometí a María que estaría en casa esta semana para el cumpleaños de nuestra hija. Roberto frunció el ceño. ¿Sabes cómo es esto, Alejandro? Somos los mejores porque estamos disponibles 24/7. El cliente es prioritario. Asentí mecánicamente, pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Miré alrededor, observando a mis colegas, rostros cansados, ojos pegados a las pantallas, tazas de café frío acumulándose en los escritorios. ¿Era esto realmente lo que quería para el resto de mi vida? Esa noche, después de otra discusión con María por mi ausencia en el cumpleaños de nuestra pequeña Sofía, me senté en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de la ciudad. El peso de los años de dedicación absoluta al trabajo comenzó a aplastarme. Alejandro, la voz de María me sacó de mis pensamientos. Se sentó a mi lado, su rostro una mezcla de preocupación y cansancio. ¿Estás bien? No lo sé, María, confesé. Estoy cansado. Cansado de perderme momentos importantes, cansado de vivir para el trabajo. Ella tomó mi mano, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y esperanza. Sabes, siempre has hablado de abrir tu propia agencia. Tal vez sea el momento. Sus palabras resonaron en mí como un trueno. La idea de tener mi propio negocio, de establecer mis propias reglas, de estar presente para mi familia. De repente, parecía no solo posible, sino necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y planificación. Renuncié a mi trabajo, para shock de Roberto y mis colegas. Algunos me llamaron loco, otros valiente. Yo solo sabía que necesitaba un cambio. Encontrar el local para la agencia fue toda una aventura. María y yo recorrimos docenas de lugares hasta que dimos con el indicado, un pequeño espacio en un edificio antiguo, con pisos de madera crujiente y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Es perfecto, dije, imaginando ya cómo lo transformaríamos. María sonrió, apretando mi mano. Es un nuevo comienzo. Las semanas siguientes fueron un frenesí de renovaciones, papeleo y preparativos. Pinté las paredes yo mismo, un tono suave de beige que María eligió para dar una sensación de calma. Instalé estanterías para mis libros de criminología y compré un escritorio de segunda mano que, aunque algo rayado, tenía carácter. El día que colgué el letrero Agencia de Detectives Ramírez en la puerta, sentí una mezcla de orgullo y terror. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no conseguía clientes? Papá, ¿puedo tener una placa como la tuya?, preguntó Sofía, señalando mi vieja placa de detective que había enmarcado y colgado en la pared. Me reí, levantándola en brazos. Cuando seas mayor, cariño. Por ahora, ¿qué te parece si eres mi asistente especial? Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo tener un escritorio también? María nos observaba, sonriendo. Creo que acabas de contratar a tu primera empleada. Los primeros días fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Me encontré extrañando el bullicio de la oficina corporativa, el constante sonar de teléfonos, el ir y venir de colegas. Aquí, en mi pequeña agencia, el silencio a veces era ensordecedor. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar.
Mi primer cliente fue un anciano que sospechaba que su cuidadora le estaba robando. Fue un caso sencillo, pero la gratitud en los ojos del hombre cuando le presenté las pruebas me recordó por qué me había enamorado de este trabajo en primer lugar. A medida que pasaban las semanas, más casos llegaron. Infidelidades, estafas menores, personas desaparecidas. Cada caso era un rompecabezas único, un desafío que me mantenía alerta y emocionado. Lo mejor de todo era poder manejar mi propio tiempo. Ya no me perdía las funciones escolares de Sofía ni las cenas familiares. Incluso comencé a practicar yoga con María los domingos por la mañana, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Una tarde, mientras cerraba la oficina, vi mi reflejo en el cristal de la puerta. Me sorprendí al darme cuenta de que estaba sonriendo, algo que rara vez hacía en mis días corporativos. La vida no era perfecta, los casos a veces eran estresantes y las finanzas ajustadas, pero por primera vez en años, me sentía en paz. Esa noche, sentado en el sofá con María viendo una película, mientras Sofía dormía en su habitación, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. La vida tranquila que había buscado no significaba una existencia aburrida o sin desafíos. Significaba equilibrio, significaba estar presente, significaba redescubrir la pasión por mi trabajo sin sacrificar a mi familia. ¿En qué piensas?, preguntó María, notando mi mirada perdida. En lo afortunado que soy, respondí, besando su frente. En que a veces, el cambio más aterrador puede ser el más necesario. Ella sonrió, acurrucándose más cerca. Estoy orgullosa de ti, Alejandro. De nosotros. Mientras los créditos de la película rodaban, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta aquí. La decisión de dejar atrás la seguridad de mi antiguo trabajo había sido aterradora, pero cada día me confirmaba que había sido la correcta. Mi pequeña agencia estaba creciendo, mi familia estaba más unida que nunca, y yo estaba redescubriendo la alegría en las pequeñas cosas. Lo que no sabía en ese momento era que pronto, muy pronto, un caso llegaría a mi puerta que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí mismo y sobre mi nueva vida. Pero esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. La mañana en que todo comenzó a cambiar era como cualquier otra en mi nueva vida como detective privado independiente. El sol de la Ciudad de México se filtraba por las persianas de mi modesta oficina, iluminando el escritorio de madera gastada que había comprado de segunda mano. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el olor a cuero viejo de los libros que adornaban mis estanterías. Estaba revisando algunos informes de un caso menor cuando escuché unos golpes tímidos en la puerta. Adelante, dije, sin levantar la vista de mis papeles. La puerta se abrió lentamente, y una voz suave y temblorosa llenó la habitación. ¿Señor Ramírez? ¿El detective Alejandro Ramírez? Levanté la mirada para encontrarme con una mujer de unos 35 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado, ojos marrones enrojecidos por el llanto. Vestía de forma elegante pero conservadora, un vestido azul marino que parecía demasiado formal para una mañana de martes. Me levanté inmediatamente, ofreciéndole una silla. Sí, soy yo. Por favor, tome asiento. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer se sentó, sus manos retorciendo nerviosamente un pañuelo de encaje. Me llamo Carmen Ortiz, comenzó, su voz apenas un susurro. Y creo que mi marido me está engañando. Asentí comprensivamente. Casos de infidelidad eran comunes en mi línea de trabajo, pero nunca dejaban de ser delicados. Entiendo, señora Ortiz. ¿Qué le hace sospechar eso? Carmen tomó una respiración profunda antes de continuar. Miguel, mi esposo, es psicólogo. Siempre ha sido dedicado a su trabajo, pero últimamente, las cosas han cambiado. Llega tarde a casa, cancela planes de último momento y siempre está pegado a su teléfono. Mientras hablaba, noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. La semana pasada, continuó, encontré un recibo de un restaurante caro en su chaqueta. Era de una cena para dos, en una noche que supuestamente estaba trabajando hasta tarde en su consultorio. Tomé algunas notas mientras Carmen relataba más detalles,
llamadas sospechosas, cambios en su rutina, una nueva colonia que ella no le había regalado. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar en el patrón clásico de una infidelidad. Señora Ortiz, dije suavemente después de que terminó, entiendo que esta es una situación difícil. ¿Está segura de que quiere proceder con la investigación? A veces, la verdad puede ser dolorosa. Carmen me miró directamente a los ojos, una determinación feroz reemplazando momentáneamente su vulnerabilidad. Necesito saber, señor Ramírez. La incertidumbre me está matando. Prefiero enfrentar la verdad, sea cual sea, que vivir en esta agonía de dudas. Asentí, respetando su decisión. Muy bien. Comenzaré la investigación de inmediato. Necesitaré algunos detalles más, la rutina de su esposo, lugares que frecuenta, una foto reciente. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles del caso. Carmen me proporcionó toda la información que pudo, incluyendo una fotografía reciente de Miguel, un hombre atractivo de unos 40 años, con ojos penetrantes y una sonrisa carismática que parecía perfecta para su profesión de psicólogo. Cuando Carmen se fue, me quedé mirando la foto de Miguel, sintiendo una mezcla de determinación profesional y una extraña inquietud que no pude identificar en ese momento. Poco sabía yo que este caso estaba a punto de sacudir los cimientos de mi vida personal y profesional. Los días siguientes los pasé siguiendo a Miguel, documentando meticulosamente sus movimientos. Su rutina parecía normal al principio, de casa a su consultorio, algunas reuniones con colegas, nada fuera de lo común. Pero al tercer día, noté un cambio. Miguel salió de su consultorio más temprano de lo habitual, mirando nerviosamente a su alrededor antes de subir a su auto. Lo seguía a una distancia prudente, mi corazón acelerándose con la anticipación de estar cerca de descubrir la verdad. Para mi sorpresa, Miguel no se dirigió a ningún hotel o restaurante discreto como esperaba. En su lugar, condujo hasta un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Lo vi estacionar y caminar hacia un área apartada, donde una figura femenina lo esperaba. Desde mi posición, no podía ver claramente el rostro de la mujer, pero noté su cabello rubio y su figura esbelta. Miguel la abrazó con una familiaridad que confirmaba mis sospechas, y luego comenzaron a caminar juntos, tomados de la mano. Tomé tantas fotos como pude, sintiendo una mezcla de triunfo profesional y una profunda tristeza por Carmen. Siempre es difícil confirmar las sospechas de infidelidad de un cliente, pero era mi trabajo, y lo había hecho bien. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi oficina, no pude evitar sentir una punzada de culpa. Estaba a punto de destrozar el mundo de Carmen. Pero ella tenía razón, la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la incertidumbre. Al día siguiente, Carmen llegó a mi oficina, su rostro una máscara de ansiedad y esperanza. ¿Tiene noticias, señor Ramírez? Asentí gravemente, invitándola a sentarse. Señora Ortiz, tengo información que confirma sus sospechas. Su marido está viendo a otra mujer. El color abandonó el rostro de Carmen mientras le mostraba las fotos. Sus manos temblaban mientras las examinaba una por una. No puedo creerlo, susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo siento mucho, dije, ofreciéndole un pañuelo. Sé que esto es difícil. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, señor Ramírez. Por su trabajo, por la verdad. Duele, pero necesitaba saberlo. Mientras Carmen se preparaba para irse, sentí la necesidad de decir algo más. Señora Ortiz, sé que no es mi lugar, pero, sea lo que sea que decida hacer con esta información, recuerde que merece ser feliz y respetada. Ella me miró, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Gracias, detective. Lo tendré en cuenta. Después de que Carmen se fue, me quedé sentado en mi oficina, reflexionando sobre el caso. Había resuelto el misterio, había hecho mi trabajo, pero de alguna manera no me sentía satisfecho. La imagen de Miguel y la mujer misteriosa en el parque seguía rondando mi mente. Decidí hacer un seguimiento adicional, más por curiosidad personal que por necesidad profesional. Durante la semana siguiente, observé a Miguel encontrarse con la misma mujer varias veces.
Siempre en lugares públicos, pero discretos, cafés tranquilos, librerías, una vez incluso en un museo. Fue durante una de estas vigilancias cuando sucedió algo que cambiaría todo. Estaba observando a Miguel y su amante desde mi auto estacionado cuando mi teléfono sonó. Era María, mi esposa. Alejandro, ¿vas a llegar tarde otra vez?, preguntó, un tono de decepción en su voz. Lo siento, cariño. Este caso está tomando más tiempo del que esperaba, respondí, sintiéndome culpable por descuidar a mi familia por un caso que técnicamente ya estaba resuelto. Entiendo, dijo María, aunque pude notar la tristeza en su voz. Solo, no te olvides de nosotros, ¿de acuerdo? Esas palabras me golpearon con fuerza. ¿Me estaba convirtiendo en lo que había jurado evitar cuando dejé mi trabajo corporativo? ¿Estaba permitiendo que este caso consumiera mi vida de la misma manera que mis antiguos casos lo hacían? Decidí que era hora de cerrar este capítulo. Tenía toda la evidencia que Carmen necesitaba. No había razón para continuar con esta vigilancia obsesiva. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras me preparaba para irme, vi a Miguel y la mujer saliendo del café donde se habían encontrado. Por primera vez, tuve una vista clara de la cara de la mujer y mi mundo se detuvo. El rostro que vi no era el de una extraña. Era un rostro que conocía íntimamente, uno que había besado cada mañana durante los últimos 15 años. Era María, mi esposa. El shock me paralizó. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. María, mi María, en los brazos de otro hombre. Y no cualquier hombre, sino el esposo de mi cliente. En ese momento, toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mí mismo, se desmoronó. La ironía amarga de la situación no se me escapó, el detective traicionado por su propia esposa. Mientras los veía alejarse juntos, riendo y charlando como dos personas profundamente enamoradas, sentí una mezcla tóxica de emociones, dolor, traición, ira, y una determinación fría que comenzaba a formarse en el fondo de mi mente. Este caso, que había comenzado como una simple investigación de infidelidad, se había convertido en algo personal, algo que amenazaba con consumirme por completo. Y mientras conducía de regreso a casa, a una casa que ahora parecía un monumento a una vida de mentiras, supe que nada volvería a ser igual. La búsqueda de una vida tranquila que me había llevado a abrir mi propia agencia parecía ahora una broma cruel del destino. Porque en ese momento, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, supe que estaba a punto de embarcarme en la investigación más importante y dolorosa de mi vida, descubrir la verdad detrás de la traición de mi propia esposa. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Me movía por la casa como un fantasma, incapaz de mirar a María a los ojos, temiendo que mi rostro traicionara lo que sabía. Cada sonrisa, cada toque, cada te amo que salía de sus labios se sentía como un puñal retorciéndose en mi corazón. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno tarareando una canción, no pude soportarlo más. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. María, dije, mi voz ronca por la falta de sueño, tenemos que hablar. Ella se giró, una expresión de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Has estado actuando extraño últimamente? Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. ¿Conoces a un hombre llamado Miguel Ortiz? El cambio en su expresión fue sutil, pero para alguien entrenado en leer a las personas como yo, fue como si hubiera gritado su culpabilidad. Un destello de reconocimiento, seguido rápidamente por una máscara de confusión. ¿Miguel Ortiz? No me suena. ¿Por qué? ¿Es parte de uno de tus casos? Mentira. Cada palabra era una mentira. Sentí como la ira comenzaba a burbujear en mi interior, amenazando con explotar. No juegues conmigo, María, dije, mi voz temblando de emoción contenida. Los vi juntos. En el parque, en cafés, en el museo. Te vi en sus brazos. El color abandonó su rostro. La taza que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Alejandro, yo, puedo explicarlo, tartamudeó, lágrimas formándose en sus ojos.
¿Explicar qué? ¿Cómo has estado engañándome? ¿Cómo has estado destruyendo nuestra familia? Las palabras salían de mi boca como veneno, años de confianza y amor convirtiéndose en cenizas frente a mis ojos. María se desplomó en una silla, sollozando incontrolablemente. No fue mi intención que esto pasara, Alejandro. Miguel, él me entiende de una manera que nadie más lo ha hecho. ¿Y yo qué? ¿Los 15 años que hemos pasado juntos no significan nada? Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Por supuesto que significan algo. Te amo, Alejandro. Pero con Miguel, es diferente. Él me hace sentir viva de nuevo. Cada palabra era como una bofetada. Me tambaleé hacia atrás, apoyándome en la pared para no caer. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, susurró. 6 meses. Medio año de mentiras, de traición. Medio año en el que yo había estado viviendo una farsa, creyendo que nuestra vida juntos era perfecta. ¿Y Sofía? ¿Has pensado en nuestra hija? María sollozó más fuerte. Por favor, Alejandro, Sofía no tiene nada que ver con esto. Ella te adora. ¿Y crees que esto no la afectará? ¿Crees que no se dará cuenta de que su madre ha estado viviendo una doble vida? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos allí, en nuestra cocina, el lugar donde habíamos compartido tantas risas y momentos felices, ahora convertido en el escenario de la destrucción de nuestro matrimonio. Finalmente, cuando sentí que podía hablar sin gritar, dije, quiero que te vayas. Ahora. María me miró, el shock evidente en su rostro. Alejandro, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos. ¿Arreglar qué, María? ¿La confianza que destrozaste? ¿El respeto que pisoteaste? Vete. Ahora. Con lágrimas corriendo por su rostro, María asintió lentamente. La vi subir las escaleras, escuché el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, y luego el ruido sordo de una maleta siendo arrastrada por las escaleras. Antes de salir por la puerta, se detuvo frente a mí. Lo siento, Alejandro. Nunca quise hacerte daño. No respondí. No podía. Simplemente la vi salir de nuestra casa, de nuestra vida, llevándose consigo los restos de lo que una vez había sido un matrimonio feliz. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me derrumbé en el suelo, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente liberadas. Lloré por lo que habíamos perdido, por la familia que se había desmoronado, por la confianza que había sido traicionada. Los días siguientes fueron un borrón de emociones y decisiones difíciles. Tuve que explicarle a Sofía, de la manera más suave posible, que su madre se había ido por un tiempo. Ver la confusión y el dolor en los ojos de mi hija fue casi más de lo que podía soportar. En mi oficina, el caso de Carmen Ortiz seguía abierto sobre mi escritorio, burlándose de mí. Ahora entendía por qué había sentido esa inquietud al ver la foto de Miguel. Alguna parte de mí debe haber reconocido la conexión, aunque mi mente consciente se negara a ver. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron un torbellino de emociones y confusión. Me encontré viviendo una doble vida. Por un lado, el detective profesional que debía mantener la compostura y finalizar el caso para su cliente; por otro, el marido traicionado que luchaba por comprender cómo su mundo se había desmoronado en un instante. Cada mañana, me levantaba antes que María, observándola dormir y preguntándome cómo podía parecer tan serena, tan normal, cuando nuestro matrimonio se estaba desmoronando en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Buenos días, cariño, me saludaba María cada mañana, con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. ¿Quieres desayunar? No, gracias, respondía yo, evitando su mirada. Tengo que salir temprano. Un caso importante. No era una mentira completa. El caso era importante, más de lo que ella podía imaginar. En la oficina, me sumergí en la investigación con una intensidad que rayaba en la obsesión. Revisé cada detalle de la vida de Miguel, sus horarios, sus pacientes, sus finanzas. Buscaba cualquier pista que pudiera explicar cómo este hombre había entrado en nuestras vidas y lo había destruido todo.
Fue durante esta investigación frenética cuando descubrí algo que me heló la sangre. Entre los pacientes de Miguel, encontré un nombre familiar, María Ramírez. Mi esposa había sido su paciente durante meses, comenzando poco después de que yo dejara mi trabajo corporativo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me estaba engañando con él, sino que había buscado su ayuda profesional. ¿Qué le había dicho en esas sesiones? ¿Cuánto de nuestra vida privada había compartido con él? Esa noche, sentado solo en mi oficina, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que me revolvió el estómago. María había empezado a ver a Miguel como terapeuta, probablemente para lidiar con los cambios en nuestra vida después de que yo abriera la agencia. En algún momento, la relación profesional se había convertido en algo más. Recordé las noches en que María llegaba tarde a casa, alegando que había estado con amigas o haciendo yoga. Las veces que la sorprendí sonriendo a su teléfono y que, al preguntarle, me decía que no era nada importante. Todas esas pequeñas señales que había ignorado o justificado ahora cobraban un nuevo y doloroso significado. La rabia y el dolor se mezclaban en mi interior, formando un cóctel tóxico que amenazaba con consumirme. Pero el detective en mí sabía que necesitaba más pruebas, necesitaba entender completamente la situación antes de tomar cualquier decisión. Decidí seguir a María, tal como había seguido a Miguel. La ironía de la situación no se me escapaba, el cazador convertido en presa, espiando a su propia esposa. El jueves siguiente, María me dijo que tenía una reunión de trabajo por la tarde. La seguí discretamente mientras conducía por la ciudad, mi corazón latiendo con fuerza en anticipación de lo que podría descubrir. Para mi sorpresa, María no se dirigió a ninguna oficina o restaurante de negocios. En su lugar, condujo hasta un parque en las afueras de la ciudad, el mismo parque donde había visto a Miguel por primera vez con su amante. Se estacionó y caminó hacia un área apartada, donde Miguel ya la esperaba. Desde mi posición oculta, los observé encontrarse. El abrazo que compartieron fue íntimo, familiar, lleno de una ternura que una vez creí que era solo para mí. Los vi caminar juntos, tomados de la mano, riendo y hablando como dos personas profundamente enamoradas. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no había duda, ya no había esperanza de que todo fuera un malentendido. La traición era real, palpable, innegable. Con manos temblorosas, saqué mi cámara y comencé a tomar fotos. Cada clic del obturador era como un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Capturé sus sonrisas, sus miradas cómplices, el beso que compartieron bajo la sombra de un árbol. Mientras los observaba, mi mente vagaba, recordando momentos de nuestro pasado juntos. Nuestra primera cita, nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento nuestro amor se había convertido en esta farsa? Después de lo que pareció una eternidad, vi a María y Miguel despedirse. Se abrazaron una última vez, compartiendo un beso que me revolvió el estómago, antes de partir en direcciones separadas. Seguí a María de vuelta a casa, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos conflictivos. Parte de mí quería confrontarla inmediatamente, gritarle, exigir respuestas. Otra parte quería huir, desaparecer y dejar atrás todo este dolor. Cuando llegué a casa, minutos después que ella, María me recibió con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó, besándome en la mejilla. Sentí que me ahogaba con las palabras no dichas, con la rabia y el dolor que amenazaban con desbordarse. Bien, logré decir, mi voz tensa. ¿Y tu reunión? Oh, fue productiva, respondió ella, sin perder el ritmo. Creo que conseguimos un nuevo cliente importante. La observé moverse por la cocina, preparando la cena como si fuera un día normal, como si no acabara de destruir nuestro matrimonio en un parque a las afueras de la ciudad. La duplicidad de su comportamiento me dejó atónito. Esa noche, acostado en la cama junto a ella, incapaz de dormir, tomé una decisión. No podía confrontarla, no todavía. Necesitaba más información, necesitaba entender completamente la situación antes de hacer mi próximo movimiento. Los días siguientes fueron una tortura.
Seguí interpretando el papel de esposo ignorante mientras continuaba mi investigación en secreto. Revisé el teléfono de María cuando pude, buscando mensajes o llamadas sospechosas. Investigué más a fondo la vida de Miguel, buscando cualquier debilidad, cualquier información que pudiera usar. Fue durante esta investigación cuando descubrí algo que cambió todo nuevamente. Miguel no solo estaba engañando a su esposa conmigo, sino que tenía un historial de relaciones inapropiadas con sus pacientes. Había quejas éticas en su contra que habían sido encubiertas o desestimadas. La revelación me llenó de una nueva determinación. Ya no se trataba solo de mi dolor personal, ahora veía a Miguel como lo que realmente era, un depredador que usaba su posición de poder para aprovecharse de mujeres vulnerables. Mi dolor se transformó en algo más oscuro, más peligroso. Ya no quería solo respuestas, quería justicia. Quería que Miguel pagara por lo que había hecho, no solo a mí y a Carmen, sino a todas las mujeres que había manipulado y traicionado. Comencé a planear mi siguiente movimiento. Usaría todas mis habilidades como detective, todos mis recursos, para exponer a Miguel por lo que realmente era. Lo destruiría profesional y personalmente, tal como él había destruido mi vida. Mientras tanto, seguí viviendo mi doble vida en casa. Cada te amo de María, cada gesto de afecto, se sentía como una puñalada. Pero me mantuve firme, sabiendo que pronto tendría mi venganza. Una noche, mientras cenábamos en silencio, María me miró con preocupación. «Alejandro, ¿está todo bien? Has estado distante últimamente». Por un momento, estuve tentado de soltarlo todo, de confrontarla allí mismo. Pero me contuve. «Solo estoy cansado», respondí. «Este último caso ha sido difícil». María asintió, aceptando mi explicación sin cuestionarla. «Sabes que estoy aquí si necesitas hablar, ¿verdad?». La ironía de su oferta casi me hizo reír. «Lo sé», dije, forzando una sonrisa. «Gracias». Esa noche, mientras María dormía a mi lado, me levanté silenciosamente y fui a mi oficina en casa. Saqué todas las pruebas que había recopilado, las fotos, los registros, las quejas éticas contra Miguel. Las extendí sobre mi escritorio, la evidencia de mi mundo destrozado. Mirando esos documentos, sentí una resolución fría asentarse en mi pecho. Miguel Ortiz había cometido un error fatal al meterse con mi vida. No sabía con quién estaba tratando, no sabía que había despertado a un adversario que no se detendría ante nada para verlo caer. «Te destruiré», susurré a la foto de Miguel, mi voz cargada de una promesa oscura. «Haré que te arrepientas del día en que pusiste tus ojos en mi esposa». Con esa promesa, comencé a trazar mi plan de venganza. Usaría cada habilidad que había adquirido como detective, cada contacto que tenía, para asegurarme de que Miguel Ortiz perdiera todo, su carrera, su reputación, su matrimonio. Lo dejaría sin nada, tal como él me había dejado a mí. La noche se convirtió en madrugada mientras planeaba, el sol naciente encontrándome aún en mi oficina, rodeado de los restos de mi vida destrozada y los planos de mi venganza. El detective Alejandro Ramírez, que una vez buscó una vida tranquila, había muerto. En su lugar había nacido un hombre impulsado por la rabia y la sed de justicia, un hombre que no se detendría ante nada para hacer pagar a quienes lo habían traicionado. Los días que siguieron a mi descubrimiento se convirtieron en un torbellino de emociones oscuras y planes meticulosos. La rabia que sentía era como un fuego constante en mi pecho, alimentándose de cada recuerdo feliz que ahora parecía una mentira. Cada mañana me despertaba con un único propósito, destruir a Miguel Ortiz. Mi oficina se convirtió en una especie de centro de operaciones para mi venganza. Las paredes, una vez desnudas, ahora estaban cubiertas de fotografías, documentos y notas. Hilos de colores conectaban piezas de información, creando una telaraña de la traición de Miguel y María. Pasaba horas mirando este mural de mi dolor, buscando patrones, debilidades, cualquier cosa que pudiera usar. «Alejandro, ¿estás bien?», me preguntó un día mi asistente, Lucía, al entrar en la oficina y verme absorto en mis pensamientos. «Pareces diferente últimamente». Forcé una sonrisa, consciente de que mi obsesión estaba empezando a notarse. «Estoy bien, Lucía. Solo es un caso complicado».
Ella asintió, poco convencida, pero no presionó más. Si necesitas algo, estoy aquí. Su preocupación me conmovió por un momento, recordándome que aún había bondad en el mundo. Pero rápidamente aparté ese pensamiento. No podía permitirme distracciones. Mi primer paso fue recopilar toda la información posible sobre la práctica profesional de Miguel. Utilicé cada contacto que tenía, llamé a favores antiguos, incluso soborné a un empleado de la clínica donde trabajaba para obtener acceso a sus registros. Lo que descubrí me llenó de una fría satisfacción. Miguel no solo había tenido una relación inapropiada con María, sino con varias pacientes más a lo largo de los años. Había quejas éticas que habían sido encubiertas, pacientes que habían sido silenciadas con amenazas o dinero. Una noche, mientras revisaba estos documentos, recibí una llamada inesperada. Era Carmen Ortiz, la esposa de Miguel y mi cliente original. Señor Ramírez, su voz sonaba temblorosa al otro lado de la línea. Necesito hablar con usted. Es sobre Miguel. Acordamos encontrarnos en un café discreto al día siguiente. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, su rostro pálido y ojeroso. He decidido dejarlo, me dijo sin preámbulos. Pero tengo miedo. Miguel, él no es quien yo creía que era. Escuché en silencio mientras Carmen me contaba cómo, tras confrontar a Miguel con las pruebas que yo le había proporcionado, él había mostrado un lado que ella nunca había visto antes. Amenazas, manipulación psicológica, incluso insinuaciones de violencia. Necesito su ayuda, señor Ramírez, concluyó Carmen, sus ojos llenos de lágrimas. No sé a quién más acudir. En ese momento, sentí que mi venganza personal se transformaba en algo más grande. Ya no se trataba solo de mí o de María. Se trataba de todas las mujeres que Miguel había herido, de todas las vidas que había destrozado con su egoísmo y su abuso de poder. La ayudaré, señora Ortiz, le prometí, tomando su mano temblorosa entre las mías. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que Miguel pague por lo que ha hecho. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Trabajé incansablemente, siguiendo cada pista, documentando cada transgresión de Miguel. Contraté a un hacker para acceder a sus correos electrónicos y mensajes de texto, buscando evidencia de sus engaños y manipulaciones. Mientras tanto, en casa, mantenía una fachada de normalidad con María. Cada te amo que salía de sus labios era como un cuchillo en mi corazón, pero me obligué a responder con una sonrisa, sabiendo que pronto todo cambiaría. Una tarde, mientras revisaba los correos electrónicos de Miguel, encontré algo que me heló la sangre. Había un intercambio de mensajes entre él y María, discutiendo planes para el futuro. Hablaban de dejar a sus respectivas parejas, de comenzar una nueva vida juntos. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de amor y promesas que una vez habían sido solo para mí. En un arrebato de furia, barrí todo lo que había sobre mi escritorio, enviando papeles y fotografías volando por la habitación. Me derrumbé en el suelo, rodeado por los restos físicos de mi investigación y de mi matrimonio destrozado. Por primera vez desde que descubrí la traición, me permití llorar. Lloré por el amor que había perdido, por la confianza que había sido traicionada, por la vida que creía tener y que ahora se desmoronaba a mi alrededor. Pero de ese momento de debilidad surgió una determinación aún más fuerte. Me levanté del suelo, sequé mis lágrimas y volví al trabajo con renovada intensidad. Ya no era solo una cuestión de venganza, era una misión de justicia. Comencé a compilar un dossier detallado sobre Miguel. Cada transgresión ética, cada relación inapropiada, cada abuso de su posición de poder. Incluí testimonios anónimos de sus víctimas, registros financieros que mostraban pagos sospechosos, transcripciones de conversaciones incriminatorias. Mientras trabajaba, me di cuenta de que esto era más grande que mi dolor personal. Miguel Ortiz era un depredador que había estado operando impunemente durante años, escudándose en su reputación profesional y su carisma. Una noche, mientras ponía los toques finales a mi informe, recibí otra llamada de Carmen. Señor Ramírez, su voz sonaba agitada. Miguel vino a casa. Está furioso. Dice que sabe que alguien está investigándolo.
tengo miedo. Sin pensarlo 2 veces, salté a mi auto y conduje hasta la casa de Carmen. Cuando llegué, vi a Miguel saliendo, su rostro contorsionado por la ira. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y vi el reconocimiento en sus ojos. Sabía quién era yo y lo que estaba haciendo. Esperé hasta que se fue antes de acercarme a la casa. Carmen abrió la puerta, temblando visiblemente. ¿Está bien?, le pregunté, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de mí. Carmen asintió, aunque las lágrimas en sus ojos contaban una historia diferente. Él sabe, señor Ramírez. Sabe que lo estamos investigando. Dijo que nos destruiría a ambos si no nos detenemos. En ese momento, supe que había llegado la hora de actuar. No podía esperar más, no podía refinar más mi plan. Miguel estaba acorralado y un hombre así era peligroso. No se preocupe, señora Ortiz, le dije, mi voz cargada de una calma que no sentía. Mañana todo habrá terminado. Le prometo que Miguel no volverá a hacerle daño. Esa noche, de vuelta en mi oficina, puse en marcha la fase final de mi plan. Envié copias de mi informe a la Junta de Ética Médica, a la policía, a los medios de comunicación. Cada correo electrónico enviado era como un clavo en el ataúd de la carrera y la libertad de Miguel. Mientras esperaba las consecuencias de mis acciones, me permití un momento de reflexión. ¿Era esto lo correcto? ¿Me había convertido en algo tan malo como Miguel en mi búsqueda de venganza? Pero entonces recordé el miedo en los ojos de Carmen, las vidas que Miguel había destruido, la forma en que había manipulado y traicionado a María. No, esto no era solo venganza. Era justicia. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono sonando incesantemente. Noticias, policía, abogados, todos querían hablar conmigo. Mi informe había explotado como una bomba en el mundo médico y legal de la ciudad. Encendí la televisión para ver a Miguel siendo escoltado por la policía, su rostro una máscara de furia y miedo. Los titulares gritaban sobre el escándalo, sobre el respetado psicólogo que había abusado de su posición durante años. En ese momento, sentí una mezcla de emociones, satisfacción por ver a Miguel finalmente enfrentar las consecuencias de sus acciones, alivio por saber que ya no podría herir a nadie más, pero también un profundo dolor al darme cuenta de que esto también significaba el fin definitivo de mi matrimonio. Mientras veía el caos que había desatado desplegarse en la pantalla, me di cuenta de que este no era el final, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, aunque por razones complicadas. La venganza que había buscado se había convertido en algo más grande que yo mismo. Había expuesto a un depredador, había dado voz a sus víctimas, había hecho justicia. Pero el costo había sido alto, y sabía que las repercusiones de mis acciones apenas estaban comenzando. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando una nueva realidad, me preparé para enfrentar lo que viniera. La vida tranquila que una vez busqué se había desvanecido para siempre, reemplazada por una tormenta de consecuencias y revelaciones. Pero estaba listo para enfrentarla, fuera lo que fuera que el futuro me deparara. Los días que siguieron a la exposición pública de Miguel Ortiz fueron un torbellino de actividad y emociones. Me encontré en el centro de una tormenta mediática, mi nombre aparecía en todos los periódicos y noticieros como el detective que había desenmascarado al psicólogo depredador, como lo habían apodado los medios. La mañana después de que la noticia estalló, me desperté con el sonido insistente del timbre de mi casa. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con un grupo de reporteros ansiosos por obtener una declaración exclusiva. Detective Ramírez, ¿cómo descubrió los crímenes del Dr. Ortiz? ¿Es cierto que fue contratado por la esposa del Dr. Ortiz? ¿Qué lo llevó a investigar más allá del caso de infidelidad? Las preguntas llovían sobre mí mientras intentaba mantener la compostura. No haré comentarios en este momento, dije firmemente, cerrando la puerta. Me apoyé contra la puerta cerrada, mi corazón latiendo con fuerza. Esta exposición pública no era algo que hubiera anticipado completamente. Mi venganza personal se había convertido en un asunto de interés nacional. María apareció en el pasillo, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Alejandro, ¿qué está pasando?
¿Por qué hay reporteros afuera? La miré, sintiendo una punzada de dolor mezclada con una fría satisfacción. Creo que tenemos que hablar, María. Nos sentamos en la cocina, la tensión palpable entre nosotros. Le conté todo, cómo había descubierto su aventura con Miguel, cómo había investigado más a fondo y descubierto sus crímenes, cómo había decidido exponerlo. María me escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra. Cuando terminé, se quedó mirando la mesa por un largo momento antes de hablar. Lo siento, susurró finalmente, lágrimas cayendo por sus mejillas. No sabía, no entendía. ¿No entendías qué, María? ¿Qué estabas destruyendo nuestro matrimonio? ¿Qué estabas involucrándote con un hombre que abusaba de su poder? Mis palabras eran duras, cargadas de todo el dolor y la rabia que había estado conteniendo durante semanas. María se encogió, como si cada palabra fuera un golpe físico. Yo, me sentía sola, Alejandro. Cuando abriste tu agencia, te sumergiste tanto en tu trabajo. Miguel estaba ahí, me escuchaba. Y yo no, completé amargamente. Así que decidiste buscar consuelo en los brazos de otro hombre. María asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Nunca quise herirte, Alejandro. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras acciones y sus consecuencias pesando sobre nosotros. Finalmente, me levanté. Necesito que te vayas, María. No puedo estar cerca de ti ahora mismo. Ella asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Recogió algunas cosas en silencio y se fue, dejándome solo en la casa que una vez compartimos. Los días siguientes fueron un borrón de declaraciones a la policía, entrevistas con abogados y llamadas interminables. La historia de Miguel Ortiz se había convertido en un escándalo nacional y yo estaba en el centro de todo. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Carmen Ortiz entró, su rostro una mezcla de gratitud y preocupación. Señor Ramírez, dijo suavemente. Quería agradecerle personalmente por lo que ha hecho. Sé que no fue fácil. La miré, sintiendo una conexión con esta mujer que, como yo, había sido traicionada por las personas en las que más confiaba. No tiene que agradecerme, señora Ortiz. Era lo correcto. Carmen se sentó, sus ojos buscando los míos. Sé que había más en juego que solo mi caso. Sé sobre su esposa. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Cómo? Miguel me lo contó, explicó ella. Cuando lo confronté con las pruebas que usted me dio, él se derrumbó. Me contó todo, incluyendo su aventura con su esposa. Cerré los ojos, sintiendo una nueva ola de dolor. Lo siento, señora Ortiz. No quería que se enterara de esa manera. Carmen negó con la cabeza. No se disculpe. Usted hizo lo que era necesario. Gracias a usted, Miguel no podrá herir a nadie más. Después de que Carmen se fue, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. A pesar de todo el dolor y el caos que había causado, sentía una sensación de justicia cumplida. Miguel Ortiz estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones y sus víctimas finalmente tenían una voz. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la tormenta mediática comenzó a calmarse. Miguel fue formalmente acusado de múltiples cargos de mala conducta profesional y abuso sexual. Su licencia fue revocada y estaba enfrentando una larga sentencia de prisión. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde había visto a María y Miguel juntos por primera vez, me encontré con una sensación de cierre. La venganza que había buscado se había cumplido, pero el costo había sido alto. Mi matrimonio estaba destruido, mi vida personal expuesta al escrutinio público. Me senté en un banco, observando a las familias y parejas que pasaban, ajenas al torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. ¿Había valido la pena? ¿Había hecho lo correcto? Mientras contemplaba estas preguntas, mi teléfono sonó. Era Lucía, mi asistente. Jefe, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es importante. Intrigado, regresé a la oficina. Al entrar,
me encontré cara a cara con una mujer que no reconocí de inmediato. Detective Ramírez, dijo ella, extendiendo su mano. Mi nombre es Elena Vega. Fui una de las pacientes de Miguel Ortiz. Sentí que mi corazón se aceleraba. Señorita Vega, por favor, tome asiento. ¿En qué puedo ayudarla? Elena se sentó, sus manos temblando ligeramente. Quería agradecerle personalmente por lo que ha hecho. Yo fui una de las víctimas de Miguel. Durante años, me convencí de que lo que había pasado entre nosotros era amor, que era especial. Pero ahora veo la verdad. Escuché en silencio mientras Elena me contaba su historia, una historia de manipulación y abuso que se extendió por años. Con cada palabra, sentí que mi resolución se fortalecía. A pesar de todo el dolor personal que había sufrido, había hecho lo correcto al exponer a Miguel. Gracias a usted, continuó Elena, pude finalmente ver la verdad. Y no solo yo, sino muchas otras mujeres. Nos ha dado la fuerza para hablar, para enfrentar nuestro pasado. Cuando Elena se fue, me quedé sentado en mi oficina, reflexionando sobre todo lo que había pasado. La venganza que había buscado se había convertido en algo mucho más grande que yo mismo. Había dado voz a las víctimas, había expuesto a un depredador, había hecho justicia. Pero mientras miraba alrededor de mi oficina, a los casos sin resolver que se acumulaban en mi escritorio, a las fotos de mi familia que ahora parecían pertenecer a otra vida, me di cuenta de que este no era el final de mi historia. Era un nuevo comienzo. Tomé una de las carpetas de mi escritorio, un nuevo caso que había llegado esa mañana. Era hora de volver al trabajo, de usar mis habilidades para ayudar a otros, para buscar la verdad y la justicia, no por venganza, sino porque era lo correcto. Mientras abría la carpeta y comenzaba a leer, sentí una sensación de propósito renovado. El detective Alejandro Ramírez que había buscado una vida tranquila ya no existía. En su lugar, había un hombre más sabio, más fuerte, un hombre que entendía el verdadero costo de la justicia y estaba dispuesto a pagarlo. El sol se ponía sobre la ciudad mientras me sumergía en mi nuevo caso. Afuera, el mundo seguía girando, ajeno a las pequeñas victorias y derrotas que ocurrían todos los días. Pero aquí, en mi pequeña oficina, yo seguiría luchando, buscando la verdad, haciendo justicia, un caso a la vez. La caída de Miguel Ortiz había sido solo el comienzo. Ahora, con cada nuevo caso, con cada nueva investigación, llevaría conmigo la lección que había aprendido, que la justicia, aunque a veces dolorosa, siempre vale la pena perseguir. Y yo, Alejandro Ramírez, estaría allí para perseguirla, sin importar a dónde me llevara. Los meses que siguieron a la caída de Miguel Ortiz fueron un periodo de profunda introspección y cambio en mi vida. La venganza que había buscado con tanta determinación se había cumplido, pero el sabor de la victoria era amargo y complicado. Una mañana, me encontré sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia la bulliciosa ciudad que se despertaba. El sol naciente bañaba los edificios con una luz dorada, como si prometiera un nuevo comienzo. Pero para mí, cada amanecer traía consigo el peso de las consecuencias de mis acciones. El timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Lucía, mi fiel asistente. Jefe, tiene una llamada de la señora Ortiz. Dice que es urgente. Suspiré, preparándome mentalmente. Carmen Ortiz se había convertido en una presencia constante en mi vida desde que expuse a su ex marido. Pásame la llamada, Lucía. Señor Ramírez, la voz de Carmen sonaba tensa al otro lado de la línea. Necesito verlo. Es sobre Miguel. Acordamos encontrarnos en un café cercano. Cuando llegué, Carmen ya estaba allí, su rostro una máscara de preocupación y fatiga. Miguel ha estado enviándome mensajes desde la prisión, me dijo sin preámbulos. Amenazas, promesas de venganza. Dice que cuando salga, nos hará pagar a todos. Sentí que una fría determinación se apoderaba de mí. No se preocupe, señora Ortiz. Me aseguraré de que eso no suceda. Después de tranquilizar a Carmen, regresé a mi oficina con un nuevo propósito. Miguel Ortiz podría estar tras las rejas, pero su sombra aún se cernía sobre nuestras vidas. Era hora de asegurarme de que nunca más pudiera hacernos daño.
Los días siguientes los pasé revisando cada detalle del caso contra Miguel, buscando cualquier grieta en la acusación, cualquier forma de fortalecer el caso contra él. Trabajé incansablemente, apenas durmiendo o comiendo. Una noche, mientras revisaba unos documentos, el sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Era María. Alejandro, dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Necesitamos hablar. La miré, sintiendo una mezcla de dolor y anhelo. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí aún la amaba. Siéntate, le dije, indicando la silla frente a mi escritorio. María se sentó, sus ojos recorriendo la oficina, deteniéndose en las paredes cubiertas de notas y fotografías relacionadas con el caso de Miguel. «No has dejado esto ir, ¿verdad?», preguntó, una nota de preocupación en su voz. Negué con la cabeza. «No puedo, María. No hasta que esté seguro de que nunca más podrá hacernos daño». María suspiró, extendiendo su mano para tocar la mía. «Alejandro, ¿te has detenido a pensar en lo que esto te está haciendo? ¿En lo que nos ha hecho a todos?». Sus palabras me golpearon con fuerza. Por primera vez en meses, me permití sentir realmente el peso de todo lo que había pasado. El dolor de la traición, la amargura de la venganza, el vacío que había quedado en mi vida. «Yo, no sé cómo dejarlo ir, María», admití, sintiendo que mi voz se quebraba. María apretó mi mano. «Tal vez es hora de que lo intentes. Por ti mismo, si no por nadie más». Esa noche, después de que María se fue, me quedé despierto reflexionando sobre sus palabras. ¿Había permitido que mi búsqueda de justicia se convirtiera en una obsesión destructiva? ¿Estaba tan enfocado en el pasado que no podía ver el futuro? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Decidí tomar un descanso del caso, delegando la mayor parte del trabajo a otros investigadores. En su lugar, comencé a enfrentar las partes de mi vida que había estado ignorando. Comencé a ver a un terapeuta, algo que nunca pensé que haría. Las sesiones eran dolorosas, obligándome a enfrentar mis propios demonios y las consecuencias de mis acciones. «Alejandro», me dijo mi terapeuta en una sesión particularmente difícil, «la venganza puede parecer satisfactoria en el momento, pero rara vez trae paz duradera. ¿Has considerado el perdón?». La idea me pareció absurda al principio. ¿Perdonar a Miguel por lo que había hecho? ¿Perdonar a María por su traición? Pero a medida que pasaban los días, comencé a darle vueltas a la idea. Una tarde, decidí visitar a Miguel en prisión. Verlo allí, despojado de su antigua arrogancia, me impactó más de lo que esperaba. «¿Has venido a regodearte, detective?», preguntó, su voz cargada de amargura. Negué con la cabeza. «He venido a entender, Miguel. Y tal vez, a perdonar». Nuestra conversación fue larga y dolorosa. Miguel habló de su infancia traumática, de cómo su propio terapeuta había abusado de él, iniciando un ciclo de abuso que no pudo romper. No justificaba sus acciones, pero me ayudó a verlo como un ser humano roto, no como el monstruo que había construido en mi mente. Al salir de la prisión, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No había perdonado completamente a Miguel, pero había dado el primer paso hacia la liberación de la amargura que me había estado consumiendo. Las semanas siguientes las pasé reconectando con las personas que había descuidado durante mi obsesión. Almorcé con Lucía, agradeciéndole su lealtad inquebrantable. Visité a Carmen, asegurándole que aunque ya no estaba activamente involucrado en el caso, seguiría apoyándola en lo que necesitara. Y finalmente, me reuní con María para una larga y honesta conversación. Nos encontramos en el parque donde una vez los había visto juntos a ella y a Miguel. El lugar que una vez había sido escenario de mi dolor ahora se convertía en un espacio de sanación. «Lo siento, Alejandro», dijo María, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siento haberte herido, siento haber traicionado nuestra confianza». La miré, sintiendo que mi propio corazón se ablandaba. «Yo también lo siento, María. Siento haberme alejado, haber estado tan absorto en mi trabajo que no vi lo que estaba pasando». Hablamos durante horas, desenterrando viejas heridas, enfrentando verdades dolorosas. No fue una conversación fácil,
pero fue necesaria. Al final, cuando el sol comenzaba a ponerse, María me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Crees que algún día podremos perdonarnos completamente? Tomé su mano, sintiendo la familiaridad de su tacto. Creo que ya hemos dado el primer paso. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté a escribir en un diario, algo que mi terapeuta me había recomendado. Mientras ponía mis pensamientos en papel, me di cuenta de cuánto había cambiado en los últimos meses. La venganza que una vez había sido mi único propósito ahora parecía un recuerdo lejano. En su lugar, había encontrado algo más valioso, la capacidad de perdonar, de sanar, de seguir adelante. Miré alrededor de mi apartamento, notando por primera vez en meses los pequeños detalles, las fotos familiares que había ignorado, los libros que había dejado de leer, la guitarra que había dejado de tocar. Era como si estuviera viendo mi vida con nuevos ojos. Tomé la guitarra, sintiendo el peso familiar en mis manos. Comencé a tocar suavemente, una melodía que no había tocado en años. La música llenó el apartamento, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices y la promesa de un futuro mejor. Mientras tocaba, pensé en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, la venganza, la redención. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, me había llevado a este momento. No sabía qué me deparaba el futuro. Mi matrimonio con María podría estar terminado, pero nuestra relación estaba evolucionando hacia algo nuevo, basado en la honestidad y el perdón mutuo. Mi carrera como detective había tomado un nuevo rumbo, enfocándome más en ayudar a las víctimas que en perseguir a los culpables. Y yo, Alejandro Ramírez, estaba cambiando también. Ya no era el hombre consumido por la venganza, ni el detective obsesionado con el caso. Era alguien nuevo, alguien que había aprendido el valor del perdón y la importancia de la compasión, incluso hacia aquellos que nos han herido. Mientras la última nota de la canción se desvanecía en el aire, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero por primera vez en meses, me sentía listo para recorrerlo. Cerré los ojos, dejando que la quietud de la noche me envolviera. Mañana sería un nuevo día, un nuevo comienzo. Y esta vez, estaba determinado a vivirlo plenamente, libre del peso de la venganza y abierto a las posibilidades que el futuro pudiera traer.